podemos llegar a ustedes de mejor manera. El día de hoy el tema que vamos a recoger tiene que ver con la Guía de Auditoría para Entidades Públicas, emitida por el Departamento en el 2013, actualizada en el 2015. Vamos a ver todo el contenido general de la guía, pero vamos a hablar un poco al inicio en el marco del modelo estándar de control interno. El esquema ustedes ya lo conocen. Les agradezco por favor que cerremos los micrófonos en las demás sedes. Y Piale reportándose. Gracias. Por favor cerramos el micrófono. Bien, muchas gracias. Como les venía diciendo, el día de hoy vamos a hablar de la guía de auditoría. Antes de iniciar con la charla, simplemente para que recordemos cómo es la mecánica que siempre manejamos, tenemos 2 horas el día de hoy. La primera hora va a ser esta parte magistral, digamos que yo les explico todo el tema, y tenemos aproximadamente 1 hora hacia el final para hacer las preguntas. Recuerden que aquí les vamos dando el turno en Bogotá, les vamos dando la palabra para que ustedes puedan hacer las preguntas que tengan, y aquí en la medida de lo posible les vamos a tratar de dar respuesta, y si no, obviamente los podemos remitir para que nos soliciten el concepto si es el caso. Bien, antes de iniciar con el tema que nos acoge hoy, quiero hablarles muy rápidamente del Premio Nacional de Alta Gerencia. Ustedes ya conocen esta convocatoria que hacemos anualmente. Pretendemos, a través de estos incentivos a la gestión pública, que todas las entidades participen con buenas experiencias, con buenas prácticas que ustedes han venido trabajando en sus entidades. No se trata de algo que tengo que, perdónenme la expresión, inventarme hoy para poder participar en el premio, sino que se trata de que ustedes nos puedan documentar cosas que ustedes ya han venido trabajando en sus entidades de tiempo atrás, que les ha dado muy buenos resultados en la gestión, que tienen buena participación de sus ciudadanos, que sus ciudadanos han manifestado recibir muy buen servicio de parte de su entidad, y eso para nosotros en el Premio Nacional de Alta Gerencia pues es un tema para resaltar, para que ustedes puedan revisar internamente cuáles son esas buenas experiencias, esas buenas prácticas que han venido desarrollando. El premio abrió su convocatoria el 13 de mayo y cierra el próximo 16 de septiembre del 2016. Este año, tal como ustedes pues ven el logotipo de nuestro premio, está orientado al tema de la paz. Básicamente las temáticas, los énfasis temáticos están orientados a entidades públicas constructoras de paz, y aquí están de forma muy general las temáticas en las cuales ustedes pueden participar. Recuerden que esto es nivel nacional y nivel territorial, todo el mundo puede participar. La premiación se hace en el mes de diciembre, aquí en la Casa de Nariño, participa con el premio lo entrega el señor Presidente de la República, y entran ustedes a conformar nuestro banco de experiencias, que desde el año antepasado estamos haciendo una labor interesante para lograr la réplica de estas experiencias, que no solamente lleguen hasta ser inscritos en el banco, sino que efectivamente otras entidades que puedan adaptar lo que ustedes han desarrollado nos permitan multiplicar esas buenas experiencias que ustedes desarrollan. Si tienen dudas de cómo documentar, si no tienen claro alguna parte de cómo participar dentro del premio, en nuestra página web encuentran la guía con la cual se pueden orientar, y en los teléfonos que aparecen allí directos está la doctora Olga Lucía Echeverry, que es la persona que lidera este tema, que les puede asesorar sobre cómo estructurar su experiencia. Esta invitación para que la hagan extensiva a todas sus entidades, personas de otras entidades que ustedes conozcan, para que les extiendan esta invitación. Bien, esto para iniciar ya con la agenda que nos acoge para el tema de hoy. En primera instancia vamos a ver los objetivos de esta videoconferencia, un marco normativo muy rápidamente. Vamos a enmarcar este tema de auditoría interna, obviamente dentro del modelo estándar de control interno, como uno de sus componentes esenciales. Enseguida vamos a ver todas las fases que desarrolla la guía para el trabajo que desarrollan las oficinas de control interno específicamente, y al final vamos a hacer el panel de preguntas como siempre lo hacemos. Bien, ¿cuáles son los objetivos que perseguimos el día de hoy?
En primera instancia vamos a establecer los conceptos básicos sobre el MESI como marco para la evaluación independiente. Es decir, vamos a revisar dentro de la estructura del modelo dónde está ubicada esa auditoría interna y cómo se enlaza con los demás elementos del modelo. En segundo lugar, identificar aspectos relevantes relacionados con el marco para la práctica profesional de auditoría interna. Ya les voy a contar en las generalidades que desde el 2013 que emitimos esta cartilla en su primera versión, hemos venido haciendo un trabajo conjunto, una alianza estratégica con el Instituto de Auditores. Este instituto pues tiene su capítulo aquí en Colombia, es un instituto norteamericano que desarrolla todas las normas internacionales para la práctica de auditoría interna. Estamos hablando de buenas prácticas. Bien. Cerramos por favor los micrófonos. Bien, continuando con los objetivos, enseguida es dar a conocer las metodologías y buenas prácticas en este tema. Y el objetivo que siempre perseguimos con estos eventos y las capacitaciones que realizamos es poder generar en ustedes la capacidad para transferir estos conceptos a sus entidades, que realmente puedan adaptar todas estas buenas prácticas que yo les voy a mostrar aquí muy rápidamente. Bien. El marco normativo, la mayoría de ustedes obviamente ya lo conocen, sin embargo, para que no perdamos el norte de estos temas, para que entendamos esta política de dónde viene y qué significa en las entidades para que tenga un buen desarrollo. Recuerden ustedes que la política de control interno nace a través de la Constitución del 91. Antes de la Constitución del 91, las Contralorías ejercían un control previo sobre todas las actuaciones de las entidades. A través de la Constitución lo que se ha establecido es que todas las entidades deben contar con métodos y procedimientos de control interno que deben permitir garantizar de forma razonable que la entidad va a poder cumplir con su misión, que va a garantizar el cumplimiento de sus objetivos, y es un control interno entendido a lo largo de toda la organización. A partir de estos artículos 209 y 269 de la Constitución, nace la ley marco de la política de control interno, que es esta ley 87 del 93, que me determina toda una serie de generalidades para empezar a acercarme a entender esos métodos y procedimientos de control interno de los que me habla la Constitución, cómo se deberían ver materializados. Aquí solamente para que recordemos artículos esenciales dentro de esa ley 87 está la definición del control interno, que ya les voy a mostrar un poco con el modelo cómo se define, cuáles son los objetivos de ese sistema de control interno, quién es el responsable del control interno, ahí en su artículo 6, para que recordemos que el responsable es nuestro representante legal y todos los demás servidores somos responsables de que este sistema funcione. En el artículo 9 está la definición de la unidad u oficina de coordinación de control interno o quien hace sus veces en las entidades. Vamos a ver que a través de los roles que desarrolla esta oficina es un agente dinamizador de todo el sistema, pero no es el dueño del sistema de control interno. El dueño y el responsable es el representante legal y todos los servidores a lo largo de la entidad. Hacemos siempre unos esfuerzos muy grandes a través de estas capacitaciones para que rompamos el imaginario que el control interno existe, si existe la oficina de control interno, porque es una visión errada, ¿no es cierto? Una concepción errada respecto de lo que el control interno es y debería estar implementado a través del MESI en todas las entidades. Entonces recuerden por favor que así yo no tenga jefe de control interno, no tenga oficina, el representante legal como responsable de ese control interno debe garantizar que estos métodos y procedimientos de control interno se encuentran implementados. Ya para el desarrollo de las actividades de la oficina, ya ustedes conocen a través de conceptos que les hemos indicado que en los municipios de tercera a sexta categoría se pueden asignar las funciones si no existe el cargo. Que no exista el cargo no exime a la administración de la responsabilidad sobre la implementación del MESI. Bien, este decreto 1083 del 2015 es nuestro decreto unificado de función pública. Les he explicado en otras oportunidades que todos los decretos reglamentarios a partir de la ley 87 quedaron compilados dentro de este decreto 1083. Para que ustedes puedan buscar los decretos originales y sea sencillo ubicar los temas dentro de este decreto unificado, observen que aquí en este artículo 222153
que me recoge los roles que desarrolla la Oficina de Control Interno, que vienen del decreto 1537 del 2001, en la partecita de abajo siempre va a estar referenciado el decreto original. Es decir, que cuando yo ingreso al decreto 1083 puedo buscar decreto 1537 y allí me va a ubicar los diferentes artículos que se compilaron de ese decreto. Para que revisemos sobre todo el tema de nuestros normogramas, actualizar muy bien estos temas, ya que los decretos, tal y como venían después de la ley 87, hay que traerlos, hay que citarlos a partir del decreto unificado y no de los decretos anteriores, por, digamos, la configuración de este decreto unificado. Entonces, aquí en este decreto que venía del 1537, pues están los 5 roles que ya se los voy a explicar con las fases. Y les recuerdo la actualización del modelo en el 2014, que quedó aquí dentro de este capítulo 6 del decreto unificado. Son, digamos, los principales aspectos normativos como para recordar un poco el marco general de la política. Antes de entrar en el tema de auditoría interna, para que entendamos estos temas articuladamente y no como aspectos que únicamente le atañen a la Oficina de Control Interno, que son temas de los cuales las demás personas en otras áreas desconocemos porque entendemos que es solamente el tema de ellos, nos vamos a dar cuenta que aquí hay unos temas, sobre todo de comunicación, que van en doble vía, del auditor al auditado y cómo llegar a mejorar esa relación que existe en las entidades y la imagen que tenemos respecto de las personas de control interno y de la oficina misma. Bien, si ustedes observan aquí la definición de control interno, me dice que es el sistema integrado por el esquema de la organización, el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad. Observen que esta definición me aterriza lo que me pide la Constitución Política respecto de contar con métodos y procedimientos de control interno. Me dice que es un sistema integrado, es decir, que me recoge varios elementos en términos de políticas, de metas, de principios éticos, todo lo que recoge el modelo se aterriza, me permite aterrizar un poco más esta definición y me desconecta del imaginario de pensar que el control interno es solamente de la oficina. ¿Cuál es el fin que persigue este sistema de control interno? Y el MESI específicamente, fortalecer a todas las entidades para que establezcan en su interior mecanismos preventivos que permitan proporcionar una seguridad razonable acerca del logro de los objetivos y metas. Es decir, que yo con esto puedo blindar razonablemente, porque no puedo hacer garantías al 100%, pero de forma razonable sí puedo garantizar que el representante legal va a poder trabajar de forma eficiente con sus recursos, va a poder llegar a sus metas, sobre todo los alcaldes ahorita que están arrancando con su plan de desarrollo, que van a poder llegar a todo eso que se han propuesto y con lo cual se han comprometido con sus ciudadanos. Estos objetivos que vienen de la ley 87, observen que me dice aumentar la eficacia y eficiencia efectiva en la gestión institucional, que yo cuente con esos mecanismos para evaluar ese seguimiento, y ya es un poco lo que atañe a la oficina, establecer lineamientos que me den oportunidad y confiabilidad en la información, y establecer mecanismos para proteger los recursos de la organización. Si bien el sistema de control interno no está concebido para evitar la corrupción, ¿no es cierto? O para, bueno, detectarla, sí podría, pero digamos, todo el tema de control interno es preventivo. Estamos hablando de mecanismos preventivos, ¿sabes? Como está aquí en esta definición sobre el fin que persigue el modelo. Bien, aquí solamente para que recordemos un poco la estructuración del modelo en el 2014. En un lado de la pantalla van ustedes a observar el modelo anterior, que eran estas cajitas que ustedes ya recordarán. En general, digamos que los cambios que quisimos darle al modelo, el modelo en su filosofía no cambió, pero sí quisimos darle un vuelco para que podamos entender que este modelo estándar de control interno me debe permitir operar el sistema de control interno. Tengo que dejar de verlo como una lista de chequeo, ¿no es cierto? Ese listado de elementos en general, digamos que nos daban para una lista de cosas, pero no estábamos viendo la interrelación entre ellos. Entonces, a partir de esta estructura anterior, lo que hicimos fue hacer una reconfiguración agrupando específicamente en un primer módulo lo que era el sistema de control estratégico y el subsistema de control de gestión, en el entendido que esta es la parte de planeación y el planear y el hacer
respecto de toda la actividad que realiza la entidad como conjunto, ¿verdad? El planear y el hacer. Y en un segundo módulo, que es el azulito, ya se los voy a mostrar más grande, me recoge todo el subsistema de control de evaluación, que allí está específicamente el tema que recogemos hoy, que es el de la auditoría interna. Bien, aquí están los cambios en las... Necesito que por favor cierren el micrófono. Sí, es que hace eco cuando abre. Por favor, todos aseguramos que estén cerrados los micrófonos. Listo. Bien. No, está haciendo eco. ¿Listo? No. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Listo. Ya. Muchas gracias. Bien, les decía que el modelo pasó de esta estructura de 3 subsistemas, 9 componentes y 29 elementos a 2 módulos, ¿no es cierto? Un eje transversal de información y comunicación. Pasamos a 6 componentes y 3 elementos de control. Recuerden que el MESI no eliminó ninguno de los elementos, es decir, hay algunos elementos que no se visualizan específicamente en la estructura, pero están contenidos dentro de otros. Un elemento que no van a ustedes a ver dentro de la estructura, que es el único que específicamente, digamos, no está con ese nombre tal cual, es el estilo de dirección. Ese estilo de dirección lo reemplazamos por una matriz de autoridad y responsabilidad para volverlo, digamos, un elemento mucho más objetivo, para entenderlo específicamente, ya que el estilo de dirección depende mucho de la persona que, digamos, lidera la entidad y es un elemento que bajo esa estructura era un poco difícil de aterrizar. Aquí tienen ustedes la imagen ya completa. Observen que en la parte roja pues está ese primer módulo de planeación y gestión. Recuerden que ahí estoy recogiendo el planear y el hacer. Y en la parte azulita tengo toda el verificar y el actuar de ese ciclo PHBA y la información y comunicación entendida como un elemento transversal a toda la organización, ya que todos nuestros procesos generan información, todos nuestros procesos generan registros y estamos siempre en un flujo constante interno y externo respecto de esos registros y esa información de cara al ciudadano y la información interna que requerimos para que todos los servidores realmente trabajen coordinadamente. Bien. Esto simplemente para que nos ubiquemos en dónde estamos paraditos respecto de la auditoría interna. Dentro de este módulo de evaluación y seguimiento, estoy agrupando todos los parámetros que me garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad a través de sus diferentes mecanismos de verificación y evaluación. Recuerden que este módulo de evaluación y seguimiento auditoría interna no es el único elemento, no es el único componente que recoge, sino que me recoge otro muy importante que es el de la autoevaluación de la gestión y el control, donde está todo el tema de los indicadores, los procesos de autoevaluación que realizan las entidades, que se puede realizar a través de varios mecanismos, y este tema de auditoría interna. Por favor, cerramos el micrófono. Por favor, cerramos los micrófonos. Bien, ya para que arranquemos con el tema de auditoría interna, aquí les voy a hablar del contenido de la guía muy rápidamente y les voy a explicar, les voy a dar algunos tips, digamos, de cada parte. Entenderán ustedes que este espacio pues de 1 hora es un poco reducido para profundizar mucho más en cada tema, pero las personas, sobre todo las que están aquí en Bogotá, tenemos unas programaciones de capacitaciones presenciales en el auditorio de la función pública, donde podrían ustedes inscribirse para profundizar un poco más el tema. Esta normalmente es una capacitación de toda una mañana. Pero vamos a tratar de ver el tema en toda su complejidad y les voy a ir contando, digamos, como los aspectos clave de cada tema. Bien. Vamos a iniciar con el concepto de auditoría interna. Como les mencioné al inicio de la charla, nosotros hemos venido trabajando con el Instituto de Auditores Internos para empezar a trabajar todo el lenguaje, las metodologías, las buenas prácticas, todas las normas internacionales que hay para desarrollar de mejor manera la auditoría interna. Todo lo que yo les voy a mostrar aquí son buenas prácticas. Siempre habrá situaciones en las que alguien dice, no, pero es que eso yo no lo hago así, sino que lo hago de otra forma.
La idea es que dejemos de hacerlo de esa otra forma y empecemos a mirar qué bueno sería empezar a hacerlo a través de estas buenas prácticas. ¿Listo? Entonces esto es lo que debería hacer en términos de auditoría interna. Bien, observemos esta primera definición que me dice que la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Ayuda a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos, gestión, riesgos y gobierno. Esta es una definición que viene del Marco Internacional para la Práctica para que nos podamos familiarizar con los términos. Siempre que encuentro dentro de las normas internacionales el término aseguramiento, me estoy refiriendo a auditoría interna. Y cuando voy hacia el término consultoría, estaríamos hablando de los procesos de asesoría y acompañamiento que normalmente realizan las oficinas de control interno. Observen que aquí, dentro de esta definición, hay unos aspectos claves bien importantes para que podamos entender la auditoría interna como debe ser y que realmente la podamos empezar a mejorar para ayudar a la organización a la mejora. Todo ese ciclo PHBA, ese verificar y actuar, que digamos están muchos temas en cabeza de la oficina, deben agregar valor. Y en ese deben agregar valor, pues hay muchas cosas inmersas dentro de estas buenas prácticas que es bueno que ustedes empiecen a mirar para reconfigurar un poco la concepción que tenemos de la auditoría. Observen que el primer aspecto clave que está allí es que tiene que ver con el logro de los objetivos de la organización. ¿Qué es lo primero que tengo que entender como oficina de control interno? ¿Dónde estoy? ¿Quién es mi entidad? ¿Cuáles son las principales metas, objetivos? ¿Cuál es la misión de esta entidad? Para entender que mi trabajo debe ayudar a que la entidad realmente pueda avanzar hacia ese logro de esas metas. Debe existir una alineación importante de la oficina respecto de esos objetivos estratégicos de la entidad para que asimismo estos procesos de auditoría agreguen valor, mejoren esa operación. ¿Listo? Bien. Aquí les está explicadito en la diapositiva lo que les acabo de explicar de lo que significa el aseguramiento y lo que significa la consultoría para que aterricemos los dos términos y cuando leamos los documentos relacionados que están allí del Instituto de Auditores sepamos esos términos a qué se refieren. Finalmente me habla de un enfoque sistemático y disciplinado. Recuerden que todo el tema de auditoría tiene que girar en torno a ¿qué? A una objetividad de ese auditor interno. Hay un código de ética específico que va a estar, que ya les voy a contar dónde lo pueden consultar, que es el código de ética del auditor interno, que puede ser un código que la oficina puede ir adoptando como una buena práctica de lo que les he venido hablando. Debe ser sistemático y disciplinado, es decir, que requiere unas técnicas que esta guía les va a proporcionar si no las conocen. La idea es que ustedes puedan ir mejorando su competencia respecto de esta actividad. Se van ustedes a dar cuenta que esta cartilla no es solamente para la oficina de control interno. Todos los que son auditores, llámese auditores de la oficina, auditores de calidad, auditores de otros sistemas de gestión que tenga la entidad, se van a dar cuenta que estas buenas prácticas son generalizadas para la auditoría interna en el ámbito que sea. En todos los ámbitos son aplicables, porque tienen que ver con la objetividad, con la ética, con unas técnicas muy buenas para poderme pronunciar de mejor forma respecto a las evaluaciones que realizo. Entonces, esa objetividad más estas técnicas me van a permitir realmente generar valor en los informes que yo le entrego a la administración. ¿Listo? Esta definición que les acabé de mostrar me lleva a definir o a más bien a reconfigurar un poco la concepción respecto de lo que es la auditoría interna. La auditoría interna tradicional ha sido vista como una función policiva dentro de las entidades. ¿Qué quiere decir eso de la función policiva? ¿No es cierto? El susto que me da cada vez que llegan a hacerme una auditoría. Tenemos que romper un poco ese esquema. Esas auditorías de lista de chequeo, de simplemente lo tiene o no lo tiene, no les quiero decir que las listas de chequeo no sirvan, sino que deben ser complementadas con otras técnicas para que realmente mejoren la tarea que ustedes realizan en sus oficinas. Observen que una auditoría actual, una auditoría moderna, tiene que hacer un análisis de contexto, tiene que hacer un análisis de riesgo, debe generar valor agregado y deben estar orientadas al mejoramiento de la entidad. Entonces, tenemos que ir soltando esas prácticas a veces
de no programar porque hay que caerle a la gente para ver en qué lo encuentro, sí, ese tipo de cosas hay que mirarlas con mucho ojo crítico para empezar a mirar la cosa mucho más organizada, mucho más planeada y eso les va a mejorar muchísimo su tarea. Bien, aquí hay algunas observaciones respecto de lo que es una auditoría tradicional y una auditoría actual. Si algo de eso tradicional estamos viendo de impacto en nuestras entidades, pues querría decir que tenemos que empezar a configurarnos un poco más hacia todos estos temas que les voy a mostrar para trabajar sobre una auditoría mucho más actual, mucho más moderna. ¿Listo? Que agrega valor a la organización. Bien, aquí están los 5 roles actuales que tenemos en la normatividad. Ya les he hablado a ustedes que nosotros desde el año pasado estamos trabajando en la actualización de estos roles. El decreto no ha sido todavía autorizado, pero estamos ya muy cerca de que lo podamos tener para mirar un poco, reconfiguramos algunos de estos, sobre todo el del fomento de la cultura del control, para orientarnos mucho más al tema de la prevención, etcétera. Pero por el momento seguimos trabajando sobre estos, que son el rol de asesoría y acompañamiento, el rol de evaluación y seguimiento, que atiende directamente el tema de la auditoría interna, la administración del riesgo, el fomento de la cultura del control y la relación con entes externos. Estos 5 roles, que son los que desarrolla la oficina, me generan una serie o me disparan, digamos, una serie de actividades que son las que la guía a mí me llama a organizar, ¿no es cierto? A mirar cómo es que estoy trabajando para poder desarrollar y dar cumplimiento a esos 5 roles. Estas fases que yo les muestro aquí, específicamente la primera que tiene que ver con la programación anual de la oficina, específicamente me orientan a entender que la oficina tiene que contar con una programación anual ¿de qué? ¿De las auditorías solamente? No, de todo lo que hace la oficina. Sus oficinas no solamente hacen auditorías internas, hacen asesoría de acompañamiento, hacen informes de ley, hacen actividades para fomentar la cultura del control, atienden a los entes externos cuando llegan, ¿verdad? Hacen muy seguramente asesoría de acompañamiento también en el tema de administración del riesgo. Luego, todas esas actividades deben quedar bien programadas para que ustedes puedan utilizar de mejor forma sus recursos. La queja general en todas las entidades, ¿cuál es? Que no tengo gente, que la oficina es muy pequeña, que no tengo recursos. En territorio es un poco más difícil porque son una sola persona o es una persona que tiene asignadas las funciones, luego el panorama se pone un poquitico más difícil. Ese panorama lo que me invita a mí pues es a ser un poco más organizado, a ser más metódico y a programarme muy bien entendiendo esos recursos con los que cuento. No podemos trabajar solamente pensando en si tengo o no tengo los recursos, sino que voy a empezar a priorizar temas aquí para poder realmente agregar valor con estos temas. ¿Listo? Bien, las cartillas que ustedes creo que ustedes ya las han visto desde el año pasado, estamos reconfigurando todas nuestras cartillas están dejando de ser tan largas y se han vuelto unas cartillas mucho más cortas, esquemáticas en general, ¿no es cierto? Esquemas como este que les estoy mostrando acá, que le dan a uno un panorama mucho más sencillo del tema, como que se puede uno ubicar mucho más rápido en el tema. No quiere decir que las cartillas no tengan profundidad, sí la tienen, pero muchos de los temas que nos hacían las cartillas tan gorditas, lo que estamos trabajando desde el año pasado son lo que hemos denominado unas cajas de herramientas, que son archivos externos que ustedes nos pueden solicitar y pueden trabajar todos los temas de mejor manera porque son archivos que ustedes pueden manipular. ¿Listo? Todas las cartillas tienen esa facilidad desde el año antepasado más o menos que la estamos reconfigurando. Bien, para poder entender la entidad, que fue lo primero de lo que les hablé, las personas que trabajan en las oficinas de control interno, los jefes de control interno especialmente, requieren entender o tener más bien un conocimiento de la entidad objeto de auditoría, es decir, la entidad donde ustedes desarrollan sus labores. Necesito conocerla muy bien en toda su complejidad. Cuáles son los lineamientos éticos, su misión, su visión, sus objetivos estratégicos, cómo es la planeación de acá, cuáles son los temas claves que vamos a trabajar, por ejemplo, el territorio en estos próximos 4 años, cómo va a ser, cuáles son los temas claves sobre los que debo empezar a direccionar, digamos, los temas críticos de revisión. En esa gestión institucional voy a encontrar una complejidad grandísima
específicamente lo que tiene que ver con la estructura de la entidad, cuál es su manual de funciones, el normograma, si lo tienen o no lo tienen, cuántos comités, cómo es la infraestructura física de esta entidad, y todo el modelo de operación por procesos en su complejidad. Van ustedes a encontrar, dependiendo del tamaño de la entidad, pues otros sistemas de gestión, el sistema de gestión de la calidad, el ambiental, el de seguridad de la información, el tema contable. No es, digamos, todo esto que yo les estoy mostrando aquí es su universo de auditoría. Saben ustedes perfectamente que con los recursos con los que cuentan en una sola vigencia, muy seguramente yo no puedo cubrir todo el universo, pero la idea es que podamos priorizar. ¿Listo? Entonces, si a mí me preguntaran mi universo de auditoría, aquí lo tienen ustedes en esta gráfica. Este es mi universo de auditoría, que quiere decir que es toda la entidad. ¿Listo? Con los recursos con los que cuento, como no puedo ir a toda la entidad en una sola vigencia, la idea es que empecemos a trabajar estos universos de auditoría con una matriz de priorización que ustedes van a encontrar en la caja de herramientas, que la trabajamos también con el Instituto de Auditores. Es una matriz que está formulada. Ustedes solamente tienen que alimentar la información de los procesos, de riesgos, cuándo fue la última fecha de la auditoría, cuál fue el resultado de la última auditoría, el ente de control cómo se pronunció respecto de ese proceso, y automáticamente la matriz les va a decir: este proceso se audita esta vigencia, este se puede posponer para otra fecha, ¿no es cierto? Querrá decir que voy a priorizar unos procesos para esta vigencia, y la próxima, esos que dejé de auditar, muy seguramente cuando haga el análisis me va a decir que sobre esos tengo que empezar a ir. Rompo el esquema de pensar que cubro el 100% en una sola vigencia. Alguien me podrá decir: es que yo lo hago. Yo hago todos los años a todos los procesos. ¿Sí? Yo no les estoy diciendo que no se pueda hacer, muy seguramente ustedes lo alcanzan a hacer. La pregunta es: ¿con qué profundidad? ¿No es cierto? Agrega valor. Realmente le estoy entregando información clave al representante legal para que tome acciones concretas para prevenir situaciones. Entonces, un poco es pensando, ese universo yo sí lo puedo cubrir al 100%, pero no en una sola vigencia. Entonces, ese universo de la auditoría y ese ciclo de las auditorías, se van a dar cuenta que ustedes lo pueden trabajar de mejor forma a través de esta metodología, y esa matriz les va a arrojar insumos importantes para entender sobre cuáles procesos tienen que ir primero. Entonces, observen los insumos para esa priorización. Número y nivel de riesgos de los procesos. Recuerden que esto es riesgo inherente. Estoy trabajando el riesgo del proceso sin controles. La idea es que cuando ustedes hacen una auditoría interna, ¿sobre qué se pronuncian? Sobre los controles, ¿no es cierto? Me pronuncio sobre si ese control es efectivo o no para evitar la materialización de los riesgos, de posibles situaciones a las que se pueda ver abocada la entidad, ¿no es cierto? Entonces es importante que cuando hagamos esta priorización acudamos a lo que está caracterizado ya en los mapas, ¿no es cierto? Y revisemos ese riesgo inherente en dónde está, para poderlo mirar. ¿Que mi entidad no tiene riesgos? ¿No tiene mapa de riesgos o los mapas de riesgos están desactualizados? Debe haber un ejercicio por parte de la oficina, pero este ya es un análisis de la oficina para su priorización. No quiere decir que ustedes van a hacer los mapas de riesgos de la entidad, pero sí van a necesitar hacer un análisis bajo su criterio profesional y el conocimiento mismo de la entidad sobre en qué nivel de riesgo puede estar cada uno de esos procesos que ustedes van a auditar. Aquí puedo revisar cómo voy incluyendo otros sistemas de gestión en temas de auditoría interna, cómo les fue a los procesos en auditorías previas con los entes de control. Y aquí hay algo importante que, digamos, me dispara dentro de la priorización, es decir, que tiene un peso importante dentro de esa priorización, son los requerimientos de la alta dirección. Su cliente de auditoría es el representante legal. Luego, ese cliente de auditoría me puede hacer solicitudes de auditorías específicas sobre temas críticos que él quiera mirar o que él quiera hacerle un seguimiento muy de cerca. Informes de seguimiento sobre el cumplimiento del plan estratégico quiere decir que tengo que entender también esos procesos respecto de la planeación, cómo van. No puedo tener unos procesos muy bien evaluados en temas de auditoría, pero resulta que las metas no se cumplen o la entidad cada vez recibe más quejas. Algo está pasando en esas evaluaciones que no están permitiendo que realmente los procesos mejoren. Recuerden que estos son herramientas para la mejora. No puedo verlas como fines en sí mismos. No es si me planteé 10 auditorías y sí las hice.
Entonces, listo, 100%. No, miremos ese 100% si efectivamente está agregando valor o no a la entidad. ¿Mm? Porque esto lo que debe permitirle al representante legal es encontrar de manera preventiva situaciones que puede solucionar a tiempo para evitar pérdida de recursos, ¿no es cierto? Que se tomen las acciones concretas para evitar ese tipo de incumplimientos. ¿Listo? Entonces, en esa fase de programación inicial van ustedes a encontrar un formato que les permite recoger todo lo que hace la oficina, todo lo que hace la oficina. Entonces, auditorías internas a los procesos de acuerdo a la priorización que ya les expliqué, auditorías especiales que pueda llegar a solicitar la alta dirección u otras que pueden disparar, digamos, alguna situación que nos obligue pues a incluirlas, y auditorías especiales. ¿Listo? Luego vienen actividades de asesoría y acompañamiento. Ustedes van a ver al final de esta presentación que están las actividades de asesoría y acompañamiento que ustedes pueden realizar. Lo que ustedes deben plantear dentro de actividades de asesoría y acompañamiento es sobre lo cual van a acompañar a los procesos para la mejora. ¿En qué? En términos de metodologías, por ejemplo, si estoy trabajando el tema de riesgos, pues puedo hacer unas mesas de trabajo para ver la metodología, para explicarle a la gente cómo funciona el tema. ¿Listo? Pero no es para hacer los mapas, no es para decirle a la gente qué tiene que escribir, pero sí hacer una orientación técnica, metodológica de los temas. Para que esto no se me vuelva lo que a veces sucede, que digamos no le pongo suficientes límites y luego me pueden cuestionar la objetividad sobre algunos temas, lo importante es que ustedes lo programen. Como esto va ante el Comité de Coordinación de Control Interno, se revisa, se determinan los límites de la asesoría y eso les va a facilitar mucho más la tarea. Cuando yo hago actividades de asesoría y acompañamiento, para que ustedes se encuentren lo importantes que estas actividades son, porque además nuestras oficinas son oficinas asesoras, cuando hago actividades de asesoría y acompañamiento, ¿qué estoy? Fomentando la cultura del control. Entonces, observen que casi que con con las actividades que programo allí, estoy impactando también ese rol sobre el cual tengo que desarrollar actividades. Todas esas actividades de sensibilización, que mandamos el correíto, recordándole a la gente cosas, chévere, funciona, sirve también, pero estas actividades que profundizan mucho más en los temas son los que más me impactan la cultura del control. ¿Listo? Elaboración de informes de ley, capacitación a los funcionarios de la oficina, para que ustedes puedan programarse actividades como estas. Ustedes ya tienen toda la programación del año, yo al final les voy a contar cómo está. Y yo podría de una vez dentro de esa programación incluirme estos tiempos, porque estos tiempos son muy importantes, porque estoy incrementando mi competencia sobre estos temas. Atención a organismos de control, ustedes normalmente saben cuándo los van a visitar, cuánto tiempo se van a quedar, eso tengo que contemplarlo dentro del análisis. Seguimiento a planes de mejoramiento, son cosas que también tengo que programar muy bien para poder hacer los seguimientos en las fechas que son. Determinar tiempos para situaciones imprevistas que afecten el tiempo de la programación, entre otros. Cuando yo hablo de esas situaciones, pues es mirar si tengo equipo, por ejemplo, si tengo personas en mi equipo, tengo que mirar esas personas cuando salen a vacaciones, no sé, si tengo una persona que puede ir a una incapacidad, puede ser una incapacidad de maternidad, una incapacidad por una cirugía, qué sé yo. Esos son tiempos que tengo que empezar a descontar para poder tener una programación efectiva, para que no tenga yo ahí programaciones sobre tiempos que claramente sé que no voy a tener. ¿Listo? Entonces hay que hacer un análisis de capacidad de la oficina y el tema de la priorización me sirve muchísimo para poder aterrizarme sobre lo más prioritario. ¿Listo? Sin dejar de hacer nada. Observen que no estoy dejando nada por fuera. Bien, esta imagen que ustedes la ven un poco chiquita, porque realmente es una imagen, es el formato que les sugerimos para utilizar. Esas franjitas grises que ustedes ven allí tienen temas gruesos. Entonces, auditorías a los procesos, auditorías especiales, informes de ley, ¿no es cierto? Y ahí para abajo yo puedo poner todo lo demás, asesoría, acompañamiento, etc. Tiene una programación a un lado, están los meses para yo poder hacer la programación y las fechas. Yo puedo abrir ese cronograma tanto como lo necesite al detalle, si lo quiero por semana, si lo quiero por días. Esto es un archivo en Excel que ustedes pueden modificar, está dentro de la caja de herramientas. ¿Qué le pueden hacer? Todo. Cambiarle el nombre, ponerle el nombre de su entidad, ponerle el logotipo, agregarle, quitarle, todo lo que ustedes necesiten. ¿Con qué herramienta me iría yo ante el Comité de Coordinación de Control Interno? Con esta, ¿no es cierto? Incluso podría hacer algún resumen, como si es que está muy largo, pues hacer algún resumen en fechas. Pero en esencia esto es lo que yo necesito ver en el comité.
qué es lo que hace la oficina durante el año. ¿Listo? Bien. Ya para entrar un poco en el tema específico de la auditoría interna, lo que vimos hacia atrás, observen que es muy grueso. Es grueso, es todo lo que hace la oficina. Aquí hacia adelante lo que les voy a hablar es específicamente de la auditoría interna, es decir, cómo voy a realizar esas auditorías que programé. Bien, entonces viene una fase de planeación de la auditoría que es muy importante porque ustedes aquí van a determinar cómo la van a desarrollar. Entonces me plantea tener un objetivo, un alcance, unos procedimientos de auditoría, tiempo y recursos necesarios para la ejecución. Los procedimientos de auditoría dentro de la guía están explicaditos, ustedes van a encontrar ejemplos de cuáles procedimientos existen para hacer la auditoría y están íntimamente relacionados con ¿qué? Con lo que persigo en el otro de la auditoría, es decir, están atados al objetivo y al alcance. Observen que esos objetivos, para que ustedes vayan, digamos, también caminando sobre la estrategia de la entidad, yo puedo atar ese objetivo de la auditoría a un objetivo estratégico de la entidad. Desde ahí puedo empezar a mirar la cosa estratégica y que el representante legal entienda que yo estoy trabajando alineado con lo que la entidad necesita o sobre lo que la entidad realmente le está apuntando. ¿Listo? Todos estos temas que están aquí resumidos, ustedes lo van a encontrar en la cartilla mucho más explicado. Bien, aquí por tiempos no me puedo detener mucho en los temas. Aquí esta partecita siempre les sugiero a ustedes todas las técnicas y todas las recomendaciones que yo les hago acá es para que ustedes mejoren su auditoría, mejoren la relación que ustedes tienen con sus auditados, mejoren la relación con el representante legal, porque esto es un tema de comunicación en doble vía. Por eso les decía que esta cartilla no es solo para los auditores ni es solo para la oficina, sino que me sirve para también explicarle a la gente cuál es ese papel tan importante que ustedes desarrollan en sus entidades y en esa misma medida la gente pues también digamos que no es colaborarle, ¿no? Digamos que la palabra no es colaborar, pero sí que puedan trabajar mucho más coordinadamente cuando solicito una información, cuando requiero un plan de mejoramiento, un seguimiento, etc. Desde el inicio, cuando yo ya tengo toda mi planeación, que eso está en la fase que acabo de pasar, una de las primeras etapas dentro de esa ejecución está la reunión de inicio. Esta reunión de inicio es súper importante. ¿Qué requiero en esa reunión de inicio? Que esté el líder del proceso, ¿no es cierto? Todo su equipo. Y yo a esa reunión de inicio debo ir yo como líder de las auditorías y mi equipo. Si no tengo equipo, bueno, seré yo solo. Pero lo importante es que haga esa reunión de inicio. Ahí yo que le voy a conocer cómo van a ser las fechas, cuándo llego, cuándo me voy, cuál es el objetivo, específicamente qué es lo que voy a mirar, que son los alcances. Y voy a establecer como muy seguramente el líder del proceso no es el que me atiende directamente la auditoría, una persona para que poder hacer interlocución y que yo pueda obtener la información correcta, la información más actualizada, para evitar situaciones después cuando yo ya estoy cerrando el informe. ¿Listo? Esta reunión de inicio es bien, bien importante para que no nos la saltemos porque es que de aquí parte la buena comunicación en este tema. Bien, en la parte de solicitud de información les indicaba, pues aquí digamos hay etapas que ustedes internamente también cumplen, que antes de llegar muy seguramente ya propiamente a la solicitud de información, ustedes han consultado información interna en los manuales, en los mapas de procesos, en los mapas de riesgos, y ya en la profundización, dependiendo del alcance, pues es lo que yo necesariamente voy a tener que solicitarle al auditado para que me explique o para que me deje ver los registros o analizar algún informe de algún sistema de información que tiene que ver con todo lo que ustedes van a utilizar de aquí hacia adelante en términos de procedimientos de auditoría. Que esto está profundizado en la guía, por favor, para que le den una mirada. Aquí es importante que tengamos una persona concreta dentro de ese proceso para que nos entregue la información correcta. En la caja de herramientas ustedes van a tener un elemento muy bueno que es un aplicativo muy chiquitico, muy sencillo en Excel que me permite hacer una determinación de la muestra en los casos en los que necesito. Si yo tengo, no sé, una lista de beneficiarios del Sisbén que tiene 1000 registros, pues muy seguramente yo no voy a ir a revisar los 1000, sino que necesito hacer una muestra. Este aplicativo sencillito me permite sacar una muestra y ahí en Excel puedo hacer con algunas herramientas, determinar cuáles son los registros que voy a revisar. Hacer muestra es una técnica.
¿no es cierto? Hay otras técnicas para hacer ese tipo de revisiones, dependiendo de lo que ustedes vayan a mirar. Todo esto depende del objetivo y el alcance de la auditoría. ¿Mm? Muchas veces en contratación miramos, no sé, los contratos de mayor valor, o al revés, me voy sobre todo los contratos de menor cuantía, ¿no es cierto? Digamos que ahí media muchísimo el criterio del auditor, pero hay técnicas también como esta que me da mucho más objetividad respecto de lo que voy a revisar. ¿Mm? Ante un organismo de control yo puedo decirle, mire, mi muestra, en alguna situación que se presente, puede ser que yo le pueda explicar y decirle, mire, esto no cayó en la muestra de auditoría y tener suficientemente documentado cómo lo hice. Eso me da mucho más soporte para poder, digamos, enfrentar algunas situaciones, eh, sobre todo cuando estoy frente a un organismo de control, cómo fue que realmente realicé esa auditoría. Entre más técnica, mucho más objetividad, ¿no es cierto? Información mucho más concreta, ¿verdad? Sustentable frente a este tipo de situaciones. Eso lo van a encontrar en la caja de herramientas. Aquí dentro de las pruebas de auditoría hay 3 pruebas específicas relacionadas en cómo me voy a pronunciar sobre los controles. Están las pruebas de control, las pruebas analíticas y las pruebas sustantivas. Las pruebas analíticas y las sustantivas pues son eminentemente, tienen que ver con temas financieros, contables, ¿no es cierto? Allí dentro de la cartilla van a encontrar una explicación más amplia, pero la mayoría de pruebas que hacemos en nuestras oficinas son pruebas de control. Recuerden que yo me pronuncio sobre la efectividad de los controles, y eso es lo que me va a permitir que el sistema realmente mejore. ¿Listo? No me puedo detener mucho en esta partecita, pero ustedes pueden profundizar luego cada uno de estos temas. Aquí está, digamos, ya el análisis de la información, cómo debo ir haciendo un análisis general de la información que ya recolecté, cuáles son los hallazgos principales que encontré, unas primeras conclusiones generales. Aquí, antes de llegar al informe final y a la reunión de cierre, hemos sugerido que ustedes hagan reuniones preliminares o previas con los auditados, ¿sí? Para, digamos, darle un conocimiento a ellos respecto de lo que ya va a quedar en firme en el informe. Podemos abrir en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Si es que alguna información adicional el auditado nos puede entregar para subsanar alguna situación. Son cosas en las cuales, de acuerdo a su criterio, pues ustedes tienen que mirar si es válido lo que me están entregando, si sí o no, y lo que en definitiva va a quedar en el informe. ¿Listo? Entonces, una ventanita ahí de comunicación que me va a mejorar muchísimo más llegar al informe final. ¿Listo? Luego viene la reunión de cierre, que la reunión de cierre es igual de importante que la reunión de inicio, porque pues ahí vuelvo nuevamente a reunirme con el líder del proceso, le voy a conocer toda la labor que se realizó durante la auditoría, destaco la colaboración de las personas que me suministraron la información. Siempre empezar por lo bueno para después ir dando a conocer las situaciones que se hayan presentado. ¿Listo? Recuerden que estoy mejorando la imagen de la oficina y la comunicación que tengo. ¿Listo? Este formatico es el formatico para hacer el plan. Entonces observen que este también tiene un cronograma para determinar las actividades que voy a desarrollar. Cuándo voy a hacer la reunión de inicio, la solicitud de información, cuándo voy a empezar a hacer análisis de datos, cuándo voy a formular los hallazgos, si voy a hacer mesas previas, cuándo va a ser la presentación y cuándo hago la suscripción de los planes de mejoramiento. ¿Mm? Todo esto me sirve para hacer seguimiento. Observen que ahí dice auditor responsable. Si yo no tengo, si soy yo solo, pues el auditor responsable será usted solito, ¿verdad? Y si tengo equipo, pues ahí puedo tener específicamente las personas que van a ir a las auditorías. ¿Mm? Recuerden que el jefe de control interno es el líder de auditoría. Yo, como líder de auditoría, si yo soy un jefe de control interno, tengo la responsabilidad sobre los auditores que de pronto no tienen suficiente experiencia. Yo no puedo mandar a una persona sin experiencia a hacer una auditoría solo, para que tenga todos los inconvenientes del mundo con los auditados, porque eso es lo que empieza a deteriorar la imagen de la oficina. Escucharán ustedes comentarios como, no, sabía yo más que el señor, o ese pobre no sabía nada, sí, cosas de ese estilo que no deben suceder. La responsabilidad del auditor, del jefe de control interno, como auditor líder, es garantizar que ir con ese auditor, ¿no es cierto? Que en las primeras auditorías puede ir como acompañante, ¿verdad? Para que vaya cogiendo la dinámica, la experiencia.
Y cuando ya definitivamente el jefe de control interno entiende que ese auditor ya está suficientemente preparado, pues ya puede asistir a las auditorías solo. ¿Listo? Entonces es responsabilidad de ustedes que esas personas que son nuevas, que están muy novatas en el tema, pues realmente realizar un acompañamiento. ¿Listo? Recuerden que la experiencia es súper importante. Yo puedo tener todos los cursos, todos los diplomados y demás en auditoría, pero siempre la experiencia realmente pesa bastante en estos temas. Este también es un formato que ustedes pueden descargar, que pueden modificar. En la fase de comunicación de resultados ya les hablé un poquitico hacia atrás. Debo volver a hago en esa reunión de cierre, ¿verdad? Debo volver a hablar de los objetivos, del alcance del trabajo y de las conclusiones correspondientes. Recuerden que siempre que yo emito una opinión o una conclusión debe estar soportada en información suficiente, fiable, relevante y útil. Yo hago apreciaciones a partir de evidencias. No es lo que a mí se me ocurre, no es que me pareció tal cosa, es que yo tengo tal percepción, porque eso le quita objetividad al análisis. ¿Listo? Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas. Ahí en el punto 3 hay algo súper importante que yo les recomiendo como una muy buena práctica que me mejora la relación, que es iniciar siempre por resaltar los resultados satisfactorios del trabajo. Todo eso bueno que encontré. Siempre hay cosas buenas. La disposición de las personas, cosas que dentro de los procesos se están haciendo muy bien, temas que pueden ser de mejora para otros procesos. Siempre primero tener la mirada, hacer esa mirada general buena, positiva de los temas y luego sí arrancar, digamos, con esos hallazgos que hayamos encontrado. Bien, aquí dentro de la cajita también hay un formatico sugerido para hacer el plan de mejoramiento, que digamos ese no es de ustedes, es del auditado, pero se puede proponer como mejora para la entidad. Y este que sí sería de ustedes, que es un formato para hacerle seguimiento al plan de mejoramiento. Aquí puedo hacer una consolidación de todos, no solamente de los que son producto de la auditoría interna, sino también los del organismo de control, para lograr hacer los seguimientos en las fechas que corresponden. ¿Listo? Hay una gran responsabilidad en los temas de los planes de mejoramiento y es que los auditados puede ser que sean juiciosos, hagan el análisis de causas, determinen las actividades que van a realizar, pero nosotros como oficina no hacemos seguimiento y no hacemos cierre. Luego los planes de mejoramiento normalmente se quedan en el papel o los estamos arrastrando vigencia tras vigencia sin ningún tipo de análisis. Entonces hay que empezar a mirar qué está pasando con esos planes, y si han funcionado, si no han funcionado. Hemos recibido muchas solicitudes de gente que nos dice, es que yo como oficina hago el seguimiento y la situación vuelve y se presenta. Bueno, estamos teniendo un problema de análisis de causas, muy seguramente lo que estamos haciendo son correcciones y no estamos atacando la causa. Entonces lo más seguro es que la situación va a seguir siendo repetitiva, pero hay que empezar a hacer también incluso labores de asesoría de acompañamiento para que las personas de los procesos sepan cómo hacer análisis de causas. Hay muchísimas técnicas que ustedes hoy en internet incluso pueden buscar, el árbol de problemas, los 5 porqués, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de técnicas muy sencillas que ustedes pueden utilizar para empezar a mejorar esta parte. ¿Listo? Esto les va a mejorar muchísimo el seguimiento a ustedes. Bien, aquí hay algo clave para que ustedes empiecen a implementar, que yo sé que la mayoría no lo tienen, y es el desempeño de la actividad de auditoría. Esto dentro de las normas internacionales de auditoría tiene que ver con el programa de aseguramiento de la calidad. ¿De la calidad de qué? De la calidad de la auditoría interna. En una primera instancia lo que podría uno hacer es hacer una autoevaluación, ¿no es cierto? Nosotros como oficina internamente hacernos una autoevaluación para saber cómo nos fue con esta programación, cuáles fueron las principales debilidades que tuvimos en la auditoría, ¿no es cierto? Ustedes como oficina también deben tener un mapa de riesgos de auditoría, ¿verdad? Y hacerle seguimiento a ese mapa para entender dónde están los principales problemas, sobre cuáles cosas todavía tenemos debilidades técnicas, ¿verdad? Nuestra oficina de control interno, que en la mayoría de entidades obviamente es un proceso de evaluación, pues es un proceso más dentro de la entidad y es susceptible de mejorar. Entonces tenemos que empezar a trabajar desde ese autocontrol, ¿no es cierto? Pensando en cómo hacemos una autoevaluación y luego podemos ir implementando otras cositas, que es, por ejemplo, haciendo una pequeña encuesta después de la auditoría
¿no es cierto? A los auditados que nos cuenten cómo les fue, cómo vieron al auditor, qué cosas o qué problemas tuvieron, qué cositas hay para mejorar. Después de la auditoría, es importante. Claro, ahí pueden mediar cosas de subjetividad, pero de todas formas ahí yo estoy recolectando información valiosa. ¿Listo? Que me permite mejorar las actividades de la oficina. Desde una perspectiva externa, el Instituto de Auditores tiene unas certificaciones eh, eh, donde ellos certifican la actividad de auditoría, es decir, certifican la oficina, ¿no es cierto? Pero eso ya es una actividad cuando la oficina ya está muy madura, y realmente son oficinas de una envergadura, digamos, importante. Aquí en el país que yo les puedo contar quién la tiene el EPM, tiene certificada su oficina y hasta el año pasado recuerdo la alcaldía de Medellín. Son las entidades que recuerdo que han ido hacia esa perspectiva externa. Pero a esa perspectiva externa yo podría llegar siempre y cuando, digamos, ya hubiese avanzado en algunos otros temas, porque esas auditorías externas son muy exigentes, son bastante exigentes. Bien, y ya para finalizar, los trabajos de asesoría y acompañamiento que les hablé desde arriba, que ese rol es el más importante, es el estructural para su oficina, porque a partir de ese yo puedo hacer fomento de la cultura del control, puedo coayudar mucho más en temas neurálgicos para la entidad, en riesgos, en temas de indicadores. Eso me exige a mí como oficina, me exige tener competencia en varios temas, me exige conocer muy bien las metodologías, pero eso me incrementa muchísimo más la competencia en la medida en que yo mismo me preocupo por capacitarme, me preocupo por profundizar los temas. ¿Listo? No solamente quedarnos con lo que estamos viendo acá hoy. Entonces, estos trabajos de asesoría y acompañamiento es importante que ustedes los programen en el año, al inicio del año con su programación, la que les expliqué en la primera fase, y debe ser un análisis crítico de los temas de ustedes. Si mi entidad llevo, no sé, 2 vigencias, 3 vigencias, diciéndoles que no tienen riesgos, que qué pasa con los mapas de riesgos, en algún punto voy a tener que tomar la decisión de decir, oiga, hagamos asesoría de acompañamiento a la entidad en temas de riesgos, porque, digamos, ya evidencié la situación a través de mis auditorías, ya puse las alertas, pero hay que impulsar algún tema para que esto empiece realmente a mejorar. Entonces, no solamente decir es esto, es esto, es esto, pero no digamos, tomar otra acción a través de este rol que le pueda ayudar a la entidad. Entonces recuerden que yo hago asesoría de acompañamiento en términos de metodologías, de técnicas. Es asesoría técnica a los procesos para que puedan desarrollar la tarea. Entonces impulsar mesas de trabajo, hacer alguna programación para que empecemos a divulgar la metodología de riesgos, por ejemplo. O, bueno, encontré un tema de tableros de control que podemos implementar. Oiga, mostrémosela al representante legal, ¿sí? Pero son cosas que ustedes deben mirar desde el inicio. Cuando ustedes arrancan su planeación en enero, ustedes que están mirando, deben estar analizando los resultados del año anterior. Para eso es el informe ejecutivo anual. Incluso el mismo informe ejecutivo anual les muestra a ustedes dónde están los problemas, ¿cierto? Este año vimos en toda la evaluación que a todas las entidades nos fue mal en entorno de control. Quiere decir que tenemos problemas en la evaluación del clima laboral, que no estamos haciendo inducción, reinducción, que no tenemos planes de capacitación, que nuestros temas de talento humano no están impactando en los servidores. Entonces, desde ahí puede uno empezar a mirar qué cosas podría trabajar con esa área de talento humano en asesoría, ¿no es cierto?, para empezar a mirar. Todos los temas de talento humano en la función pública tiene cartillas que ustedes pueden consultar ahí en nuestra página de publicaciones que les va a permitir mejorar todos esos temas. El tema de todas las políticas de talento humano es esencial para nuestras entidades. De ellos depende que nuestros servidores estén contentos en su trabajo, que tengamos un buen clima laboral, y eso nos va a facilitar realmente que todas estas técnicas avancen. De lo contrario, siempre vamos a tener resistencia, ¿no es cierto? No, la gente no quiere hacer auditorías porque está en mal ambiente de trabajo, etc. Digamos que es una base fundamental. Bien. Aquí hay unas características respecto de lo que necesitaría ese sistema de control interno para tener sostenimiento. Digamos ya como para cerrar lo global respecto del modelo. Debemos tener para ese sostenimiento el tema de capacitación. Por allá nosotros en el MESI tenemos algo que se llama comunicación y consulta.
Si ustedes miran la metodología de riesgos, hay un aspecto esencial dentro de eso que se llama comunicación y consulta. Quiere decir eso que tengo que estar involucrando a la gente en los temas, que tengo que estarle contando qué es lo que hay que hacer, cómo tenemos que avanzar en esto. Ahorita a principio de año, cuando se actualizó la guía de riesgos de corrupción y el plan anticorrupción, tuvimos miles de solicitudes porque no entendíamos muy bien cómo era que teníamos que arrancar con el tema. Cuando yo tengo desde mi oficina de planeación o desde la persona que lidera estos temas un liderazgo, pues lo primero que tendría que ser, hombre, le damos la cartilla, miremos muy bien qué es lo que hay que hacer, hagamos unas mesas de trabajo, propongamos una metodología y sobre eso podemos trabajar. Entonces, es eso mucho más productivo, me genera productos mucho más eficaces para trabajar los temas, que cuando yo sencillamente le mando un formato a todo el mundo para que miren a ver cómo lo llenan, ¿sí? Porque digamos que eso es lo que no nos ha permitido avanzar en estos temas. Entonces, la capacitación tiene que ser a lo largo de toda la organización, tiene que ser sobre temas claves, ¿no es cierto? Temas que evidenciamos como débiles. Y creo que hoy les he hecho muchísimo énfasis en el tema de la comunicación, sobre todo en la auditoría interna. Esto tiene que ser un tema de doble vía, tienen que darse discusiones técnicas, no se pueden volver estos temas peleas internas, personales, por fusiones desde la técnica y digamos de la forma más profesional posible para evitar situaciones internas. ¿Listo? Y esta gestión del cambio es el autocontrol que nos llama a todos, no solamente a los auditores internos, sino a tener, digamos, esa convicción como servidor público, que tengo una responsabilidad y que la entidad espera que yo desarrolle todas mis competencias al máximo para poder trabajar por lo que la entidad hace y por lo que finalmente los ciudadanos esperan. ¿Listo? Bien, aquí ya llegamos al panel de preguntas. Aquí nos dan la palabra y yo les iré respondiendo en la medida que ustedes pregunten. Aquí nos pueden ir pidiendo el turno o la persona que tenga pregunta me puede pedir la palabra. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, es una señora, consulta de adelante. la César. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marlon Higuera, asesor de control interno del municipio de Chiriguaná, César. Sí, señor. Tengo una pregunta que hacerle porque nos asiste una preocupación debido a que, como he sabido, hubo cambio de periodo administrativo. Muchos de los asesores de control interno venimos de la administración pasada y eso ha generado en algunos mandatarios alguna suspicacia o alguna prevención en este tema de lo que tiene que ver con el control interno. Y por ello, en algunas circunstancias o algunas situaciones hemos notado de que el tema de las auditorías internas ha sido un tema de mucha prevención y de mucha dificultad para el desarrollo de ellas. ¿Qué recomendación ustedes darían frente a la situación que vivimos en algunos municipios donde inclusive no se tuvo ni siquiera en cuenta cuando se les planteó cuál iba a ser el programa de auditoría? Pues las auditorías, en mi caso, se iniciaron de acuerdo a como lo había proyectado en el programa de auditoría, pero en algunas dependencias ni siquiera he recibido respuesta de la solicitud que hice para adelantar dicha auditoría. Pues no sé qué recomendación ustedes tendrían frente a ese tema, porque nos hemos dedicado más que todo entonces a cumplir con los informes de ley que tenemos que hacer, pero el tema de las auditorías sentimos que es un proceso que de pronto no fluye como debería ser y no genera el objeto, el objetivo que tienen como tal estas auditorías. Sí, señor. Bien, digamos que la situación en territorio pues es a veces un poco compleja ustedes tienen que estar, digamos, 2 años en la administración, ¿no es cierto? Eso está clarísimo. Pueden haber situaciones de tipo político sobre las cuales, digamos, yo no le podría dar mayor luz, ¿verdad? Pero lo que yo le podría sugerir es esa programación que usted hizo al principio del año, que usted me dice que, digamos, no la revisaron mucho. Yo lo que les he venido sugiriendo a todos los jefes de control interno en territorio es hacer un primer acercamiento con el representante legal.
digamos, antes de citar, por ejemplo, el Comité de Coordinación de Control Interno, es hacer un primer acercamiento con el representante legal y, digamos, en esas citas ser muy ejecutivo, ¿verdad? Cuando digo ser muy ejecutivo es llegar con ese representante legal, porque uno tiene que entender que los representantes legales pues obviamente no le pueden dedicar a uno tanto tiempo como uno quisiera, pero sí aprovechar cualquier espacio que le pueda dar a usted para que usted le cuente muy rápidamente sobre estos 5 roles, cuáles son las principales cosas que usted viene trabajando desde el año pasado, conocer muy bien cuál es el plan de desarrollo de su mandatario ahorita, ¿verdad? Hablarle como en el lenguaje, en un lenguaje que para él... Ya les doy la palabra. Ya les doy la palabra. Santander tiene una pregunta. Ya les voy a dar la palabra. Por favor, cerramos. Señor, les voy a dar la palabra ahorita. Señor, le estoy contestando al señor de Cesar. Ahorita le doy la palabra. Permítame un segundo, por favor, cerremos el micro. Bien. El señor de Cesar me está escuchando, ¿verdad? Sí, señora. Bien, entonces, le estaba diciendo. En esa primera cita que usted, o en ese primer acercamiento que usted pueda hacer con ese representante legal, es interesante. Primero que usted se empape del tema del plan de desarrollo de su mandatario, ¿verdad? Le voy a hablar en un lenguaje que él, digamos, para él es importante y es interesante. Sobre esos temas, no sé, lo principal que usted analiza de ese plan o cuáles son las cosas sobre las cuales usted ya está haciendo una priorización de temas, ¿verdad? Para que usted estratégicamente primero trabaje el tema con él y una vez usted pueda, digamos, hacer ese acercamiento con su representante legal, pues ya ahí sí puedan citar nuevamente al Comité de Coordinación de Control Interno, que ahí deben estar todos. Esa es una parte que usted debería explicarle a él, que ese Comité de Coordinación de Control Interno es importante porque ahí participa él, participan todos sus secretarios, etcétera. Y que en ese usted les va a dar a conocer mucho más a profundidad lo que usted le está contando. Entonces, estratégicamente, primero ir, digamos, sobre una comunicación con su representante legal para de ahí hacia abajo empezar a, digamos, aterrizar mucho más su labor. Hay que acudir mucho, pues, yo en este caso sí les sugiero, por favor, que acudan a la comunicación, porque muchas veces también entramos chocando. O sea, yo les hablo de las llamadas que recibimos, yo les hablo de las solicitudes que ustedes nos hacen, y muchas veces, no, es que a mí no me pueden pedir, es que me están pidiendo y no me pueden pedir. No, pues a ver, necesitamos empezar a tener comunicación con nuestros representantes legales, entender que ellos son nuestros clientes de auditoría y empezar a tener puentes de comunicación con ellos, porque eso nos va a mejorar el trabajo. Si de entrada estoy chocando con el representante legal, con las personas que llegaron nuevas a la entidad, lo único que yo voy a conseguir es tener 2 años imposibles de trabajo. Entonces les sugiero sobre esa línea tratar de avanzar a ver si con eso usted puede solucionar su problema. ¿Listo? Es que precisamente agotado ya esa instancia, ya ese planteamiento se hizo y pues después de esa primera intención de planteamiento inclusive de algunas situaciones que pudieran brindarle a ella pues la posibilidad de mejorar o de desarrollar sus funciones de mejor manera, porque de pronto no llegó muy empapada en lo público, pero con mayor ha sido razón. infructuoso, con mayor razón. No ha sido posible. Ese rol de asesoría y acompañamiento no se ha podido cumplir. Frente a ello es que quería que usted pues me orientara, pero es porque pues es que mire, el único paso, o sea, ya agotado ese procedimiento, agotado ese paso del diálogo y de la comunicación, no se ha podido conseguir que se tenga en cuenta la oficina para el rol de la asesoría, del acompañamiento y mucho menos para la información que se requiere en el tema de las auditorías internas. Bueno, muy bien. Si usted definitivamente ya acudió a todas esas instancias y no ha podido o no ha conseguido lo que se espera, yo lo que le pediría es hacer un último ensayo citando al comité de coordinación. A partir de esa citación, usted tiene que dejar en las actas evidenciado esa situación, que usted presentó su programa, que no ha sido aprobado, y de manera muy general,
Por favor, cerramos el micrófono, ya les voy a dar la palabra. Ya les voy a dar la palabra. Se me fue lo que les estaba diciendo. En esas actas, están muy desordenados. Por favor, cierren los micrófonos que ya les voy a dar la palabra. Gracias. Si no me dejan terminar, nos demoramos más. A ver, el señor de César, usted cita a su comité, ¿no es cierto? Deja sentado en las actas nuevamente, deja sentado en esas actas que usted no le han querido aprobar su programación y cuáles serían las posibles consecuencias para su entidad, ¿verdad? Dentro de esa programación hay cosas que obviamente usted puede seguir adelantando, sus informes de ley, ¿sí? No es que la Oficina de Control Interno se va a cruzar de brazos, ¿no es cierto? Porque yo no puedo dejar a la entidad desprotegida y sencillamente se ve abocada a todos los incumplimientos posibles porque no me aprobaron la programación. Porque hay muchas funciones de su oficina que obviamente tienen que cumplirse. ¿Listo? Entonces, haga ese último intento sobre ese comité y usted sigue trabajando sobre lo que quede evidenciado en esas actas de, no sé si de auditorías que no va a poder realizar, a qué se puede ver abocada la entidad, etcétera. Sobre todo frente a los organismos de control. ¿Listo? Listo. Bien. Muy amable. Listo. Bien, el señor de Risaralda, señor de Santander, por favor, tiene la palabra. Santander tiene la palabra. Norte de Santander. Norte de Santander. Adelante. Es para lo siguiente. ¿Qué estrategias ha implementado el Departamento Administrativo de la Función Pública para casos específicos como las NIF, las normas internacionales de la información financiera, las NICs y en general de las NIAs? Porque son casos, son temas muy nuevos y pues se necesita que sobre todo el personal que conforma los controles internos de las diferentes regionales pues conozcan. Sí, señor. Mire, sobre ese tema, digamos, nosotros venimos trabajando, sobre todo el informe ejecutivo, este año lo trabajamos de la mano con la contaduría. Yo le sugeriría, muy respetuosamente, si pudiera consultar la página de la contaduría, que es la entidad que lidera este tema. Ellos vienen con una estrategia más o menos desde el año antepasado, trabajando el tema porque todas las entidades ya para el 2017 tienen la obligación de tener implementadas estas normas internacionales contables. Entonces, con esta entidad yo les sugeriría consultar qué estrategias tienen ellos, si tienen algunos eventos de capacitación este año. No les sabría decir en este momento, pero es muy probable que sí lo tengan porque ellos lo vienen trabajando. ¿Listo? Sí, lo que pasa es que uno ve que están publicadas las políticas como muy generalizadas. No, pero ellos deben de tener algo en temas de capacitación, es lo más seguro porque ellos normalmente destinan recursos para eso. Tiene usted que comunicarse con la contaduría a ver ellos qué le indican acerca de a qué puede acudir o si tienen algunos eventos o capacitaciones. Yo sé que ellos sí lo están trabajando, pero no tengo la información para decirle concretamente cuál es. Y la segunda pregunta sería, ¿qué recomendaciones nos pueden ustedes formular para el caso de los planes de mejoramiento que, como decía usted anteriormente, se vuelven repetitivos de una vigencia para otra? Entonces llega uno, ay, es que yo de los 15 puntos solamente he podido desarrollar 10, súmeme estos otros 5 a la presente vigencia. Entonces, es decir, ¿cuál sería el procedimiento ideal para nosotros manejar esos casos? Pues mire, si ustedes ya están evidenciando que eso es algo sistemático, ¿no es cierto? Repetitivo. Yo les hablé de unas técnicas. Recuerden que yo les hablé hace un momento que cuando yo ya como oficina estoy evidenciando un problema que es sistemático, yo casi que tengo que empezar a soltar este tema de auditoría y empezar a hablar de asesoría de acompañamiento. Hay unas técnicas que están dentro de la guía de riesgos del 2014, que es unas técnicas para hacer análisis de causas. Están desarrolladas con ejemplos. Si ustedes pueden revisar, digamos, lo primero que yo como oficina tengo que hacer es profundizar el tema yo, para poder saber qué es lo que voy a asesorar y acompañar en estos temas, ¿sí? Usted podría impulsar que se trabaje el tema en la entidad. De pronto no puede ser que no lo desarrolle usted de manera directa, pero yo sí podría involucrar otras áreas que pudieran empezar a capacitar a los servidores en cómo hacer análisis de causas. Eso me tiene que mejorar el tema de los planes de mejoramiento, porque esas acciones, esos temas repetitivos, que yo tengo acciones, pero estoy teniendo problemas nuevamente más adelante,
indica que no estoy haciendo un buen análisis de causas. ¿Listo? Entonces, les sugiero ese archivito que eso está en la guía de riesgos, que es para hacer análisis de causas y tratar de impulsar dentro de la entidad que ese tema se empiece a trabajar en capacitación. Puede que no lo dicten ustedes de manera directa, pero el área de talento humano sí tiene una responsabilidad frente a eso. Me parece muy interesante, sí, y muy pedagógico, pero el caso de que esos planes de mejoramiento, esos puntos neurálgicos que son, diga usted, hallazgos fiscales, hallazgos penales. Claro, no, pues eso sí tienen que trabajar, no, ahí sí tienen ustedes que dar cumplimiento a los planes de mejoramiento, es que eso no es opcional. Es decir, ahí el dueño del proceso no me puede decir es que esto no alcancé o es que esto no quise, porque es que eso tiene implicaciones ya graves para la entidad. ¿Sí? Entonces revisen, por favor, acompañen. Yo no les estoy diciendo que les hagan la tarea a nadie, pero acompañen mucho más a la gente para que entiendan que esos temas tienen un impacto grave para la entidad. ¿Listo? Hay una cosa muy interesante, y yo sé que algunos compañeros también están en el mismo dilema. Existe un sinnúmero de comités, diga usted 14, 15 comités en una regional pequeña. No sé hasta dónde haya, por decir, algún lineamiento a nivel nacional de que sean 3, 4, 5 comités que sean funcionales y no ¿Cuál 15. es la entidad suya? ¿Cuál es la entidad suya? La EIS S.A. Cúcuta. Es una empresa prestadora de servicios públicos. Sí. Pues mire, lo que pasa es que nosotros aquí en Nación, a través del modelo integrado de planeación y gestión, que ustedes pueden buscar ahí dentro del decreto 1083, que es el de la función pública, dentro de ese busquen el decreto 2482 del 2012. Ese decreto 2482 del 2012 trata el tema de las políticas de desarrollo administrativo, que hay muchas políticas que en territorio aplican, y se ha planteado una racionalización, digamos, de esos comités, que se puedan tener unos comités más estratégicos y no tanto comité muy pequeñito dentro de las entidades que realmente no nos digamos mentiras, que hay muchos comités que realmente se reúnen y no es mucho a la efectividad de lo que analizan. Entonces tendrían que mirar, pueden acogerse un poco a esa normatividad y empezar a mirar cuáles de esos comités realmente son relevantes y cuáles no. ¿Listo? Pero tienen que revisarlo estratégicamente. No sé si a través de usted debe tener junta directiva, me imagino. O debe tener su gerente, ¿no es cierto? Su gerente se podría reunir con su equipo directivo y definir, porque eso hay que definirlo desde la alta dirección, cuáles podrían ser realmente los comités que son más indispensables. ¿Listo? Pues en aras de también de garantizar de la efectividad del tiempo, de los recursos que se invierten en eso. ¿Listo? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Hola, hace rato pedí la palabra. Un segundo, por favor, un segundo. Gustavo, Buenas tardes, le habla Cartagena. Esperanza, pero no, este entró primero, Putuma. Adelante, Putumayo. ¿Y Pitalito? Buenas tardes. Ya le doy la palabra. Enseguida, a ver, un segundito, por favor. Vayamos primero con Pitalito y después con Putumayo. ¿Listo? Que entró después. Reportándose a personas de ciencia para una pregunta. Ya en un momento les voy a dar la palabra. Un momento. Pitalito, buenas tardes. Pitalito, adelante. Buenas tardes. Te habla Guillermo Guerrero, jefe de la Oficina de Control Interno del municipio de Pitalito. Son dos preguntas. La primera, dentro de un proceso de auditoría que estoy llevando a cabo y que lo tengo en etapa de observaciones, la administración como tal, a través de su oficina jurídica, pues está tratando de desvirtuar las observaciones como tal. En el caso de nuestra oficina de control interno, que el equipo multidisciplinario que trata el artículo 8 de la ley 1474 está conformado por una sola persona, o sea, el jefe de la oficina de control interno y su auxiliar, como muchos de los municipios en el territorio colombiano. La pregunta mía es, ¿qué entidad o ante quién puedo yo acudir para que me apoye en la parte jurídica
de respuesta jurídica, porque es que la forma de desvirtuar la administración de sus hallazgos es en una forma jurídica basados en la ley, obviamente. Mi profesión no es abogado, soy ingeniero industrial. Entonces, cuando yo considero como auditor que este es un hallazgo que tiene una connotación administrativa, disciplinaria y penal, y ellos tratan de desvirtuármelo jurídicamente, ¿ante quién puedo yo apoyarme para que me digan si lo que la administración, la defensa que la administración está haciendo está bien o no, o simplemente doy traslado y que sean los órganos competentes los que se encarguen de decir si la administración tiene o no tiene razón? Pero entonces, si hago eso, entonces pues no tendría ninguna razón de ser el enviar las observaciones, directamente lo convierto en hallazgo y lo mando a los entes competentes. O sea, ¿sí ves? Esa es la primera. Tengo otra segunda. ¿Me responde Sí, la primera? espéreme, le respondo. Cierre por favor el micrófono. Gracias. Mire, esa primera pregunta casi que usted mismo se la respondió. Digamos, no va a haber una entidad que se pueda pronunciar sobre los hallazgos que usted, digamos, levantó, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, lo manda a la función pública, nosotros no nos podríamos pronunciar sobre eso, no tenemos competencia. Si usted lo que está evidenciando, digamos, en esos hallazgos que usted me dice que ya encontró, que la administración ya, usted se los dio a conocer y no los quiere aceptar, si usted ya dio a conocer eso a su representante legal y las acciones no se toman, ya el siguiente paso que le queda a usted pues, es realmente remitir a los organismos de control. No hay, digamos que ya no tendría usted una salida distinta. Si usted ya agotó la parte interna, que esa es otra parte que yo sí les quisiera recomendar a todos, es primero agotar lo interno, ¿no es cierto? Darle a conocer al representante legal las situaciones y si ya definitivamente no se toman las acciones, pues ustedes por ley 1474 están obligados a hacer la denuncia, ¿verdad? O a presentar esa situación ante los organismos de control, también ante la Secretaría de Transparencia. Es otra instancia al cual usted puede remitir esa información. Ellos están tomando mucha carta en el asunto, sobre todo en el nivel territorial con todos estos temas. ¿Listo? Entonces a la Secretaría de Transparencia también lo puede enviar. Eso es lo que le puedo responder de eso. ¿Cuál es la segunda? Ok, muchas gracias. La segunda, pues en vista de que el compañero de Santander estaba hablando de comités y todo, pues es un tema diferente a la auditoría. Yo te voy a hacer una pregunta diferente a la auditoría también. Y es el tema de los jefes de la Oficina de Control Interno. Confírmame tú, si podemos firmar como supervisores de contratos. Yo soy de la teoría y de acuerdo a la ley 87, en el parágrafo del artículo 12, de que nosotros no podemos refrendar en ningún caso ni podemos firmar como supervisores, pero acá se presenta ese caso y estoy solicitando que se me exonere de esa responsabilidad y pues estamos en el proceso. Bueno, ahí sí, usted mismo se volvió a contestar lo que me está preguntando. Efectivamente, usted no puede actuar como supervisor. El artículo 12, que recoge las funciones de las oficinas de control interno, tiene un parágrafo por allá al final que dice que ustedes no pueden autorizar mediante refrendaciones ningún acto de la administración. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando participan en comités de contratación, etcétera, ustedes pueden asistir a esos comités con voz, pero sin voto. Ustedes no autorizan contrataciones, ustedes no paran contrataciones, ¿lo he escuchado? ¿Sí? Yo me quedo súpita cuando me dicen yo paré esa contratación porque eso ustedes no lo pueden hacer. Ustedes pueden generar alertas, ¿verdad? Si yo estoy viendo en un comité de contratación que van a hacer, no sé, que van a contratar a alguien que no tiene la solvencia financiera, no va a traer las pólizas, ¿verdad? Yo puedo empezar en esos comités obviamente a generar alertas y dejar en las actas sentado que estoy diciéndole a la administración que se puede ver abocado a un riesgo grave, ¿verdad? Ustedes no pueden supervisarle el trabajo a nadie, porque ustedes no le pueden firmar un informe, no pueden firmar absolutamente nada del trabajo que normalmente hace un supervisor de contrato. Entonces eso sí, clarísimo. Para eso, sí, si usted quiere nos puede pedir un concepto, ¿sí? Y nosotros nos pronunciamos exactamente en ese mismo sentido. ¿Listo? Para que lo pueda también sustentar en su entidad. Listo. Le damos la palabra, por favor, a Putumayo. Y buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. ¿Sofía Nalitales?
Ya, un segundito, por favor. Vamos con Putumayo y después Puerto Asís. ¿Listo? Y ya les doy la palabra a los otros. Por favor, corticas las preguntas para que todos puedan participar. Por favor, para que me tengan en turno. Listo, ya lo apuntamos. Adelante, Putumayo. Putumayo. Está presente Puerto Asís. Puerto Asís. Bueno, Puerto Asís entonces. Buenas Adelante. tardes, mi nombre es Juana Carolina Valencia, soy la jefe de control interno de la alcaldía de Puerto Asís. Pues tengo 4 inquietudes. Porque Corticas, la vez por pasada, favor, porque no nos alcanza el sí, tiempo. cortas, pero la vez pasada no pudimos participar porque nos tenían bloqueado a nivel nacional el micrófono y no pudimos hacer las preguntas. Entonces son 4 cortas. Bueno, La adelante. primera, Puerto Asís, como ustedes saben y como se les ha informado al Departamento Administrativo de la Función Pública, la alcaldía no logró la actualización del sistema de control interno. Todos los que son los elementos y componentes del sistema de control interno son obsoletos del año 2008. Sí, ya los procesos y procedimientos son totalmente obsoletos, ni siquiera los nombres son lógicos con lo que actualmente se está haciendo. Entonces, nosotros no hemos podido, no se ha podido aplicar la guía de administración de riesgos. Entonces, tenemos esa dificultad para la aplicación de la administración de riesgos porque nosotros no tenemos identificados ni actualizados procesos y procedimientos. Mucho menos hemos podido aplicar el mapa de riesgos anticorrupción porque ese también parte de procesos y procedimientos. Tenemos esa dificultad. Pues los anteriores alcaldes desde el año 2008 en adelante pues han tenido el nivel directivo de la entidad pues no ha tenido como mucho interés en el sistema de control interno. Ellos están enfocados en otras cosas. Yo soy la segunda jefe de control interno que ha tenido la entidad y encuentro en las evaluaciones y observaciones de la jefe que me presidió que tenía el mismo problema mío. Sí, o sea, ellos andan en otro cuento diferente, muy diferente al sistema de control interno. Entonces nosotros hemos venido solicitando que el Departamento Administrativo de la Función Pública haga presencia acá en el municipio para que pueda hablar o por lo menos hacer un oficio al alcalde, aprovechando que es un alcalde nuevo que de pronto puede llegar con una mentalidad diferente, sí, sobre lo que es el sistema de control interno, para que a ver si de pronto hay un mayor compromiso. Perdóneme la interrumpo. Pues, perdóneme la interrumpo. ¿Usted ya ha tenido contacto con el alcalde? ¿Ya ha hablado con él? Muchísimos, pero él casi nunca tiene tiempo para atenderlo a uno, le he entregado las evaluaciones. Es el mismo tema que con los anteriores alcaldes que me pasó a mí y mi compañera. Entonces, pues para que por favor nos colaboren, sí, a ver cómo hay mayor compromiso para documentar procesos y procedimientos para nosotros poder avanzar hacia administración de riesgos que no tenemos y para poder avanzar hacia mapa de riesgos también anticorrupción, que según la guía lo tiene que liderar la Secretaría de Planeación Municipal, pero ellos no tienen personal. Esa es una secretaría que tiene muy poco personal, tanto así tiene problemas tan graves que no tiene formuladores de proyectos. Entonces imagínense asignar más carga de trabajo para que ellos lideren lo de mapa de riesgos anticorrupción. Sí, y tampoco cómo lo vamos a hacer la administración de riesgos si nosotros no tenemos ni siquiera identificados los procesos y procedimientos. Los del año 2008 eso ya no sirve. Esa es la primera. La segunda, pues teniendo en cuenta la alcaldía municipal más o menos ha estado oscilando entre más o menos unos 150 funcionarios y 200 entre contratistas y personas de prestación de servicios y de nómina. Y la oficina de control interno siempre ha tenido una sola persona. Yo soy administradora de empresas, soy la única persona de la oficina de control interno. Usted sabe que todos los funcionarios y todas las áreas en alcaldías tenemos salud, educación, hacienda, infraestructura, las demás áreas de la entidad tienen demasiados procesos y procedimientos que ejecutan con base en que en normas, en directivas a nivel directivo. Pero ¿cuál sería la pregunta? A nivel nacional. La ley 1474 me da pena interrumpir del año 2011.
La ley ¿La puedo interrumpir un 1434 del segundo? año 2011 y la ley 87 de 1993 exige que las oficinas de control interno tengan sus equipos multidisciplinarios. Yo llevo 2 años pidiéndole al alcalde y a las anteriores alcaldes que por favor me nombren un asistente o alguien que me colabore porque Bueno. humanamente no alcanzo a hacer todo ese trabajo que me toca. Bueno, Y yo no mire, sé- la interrumpo un segundo, por favor. ¿La puedo interrumpir un Ujú. segundito? Es que me da pena con usted, pero es que usted se alarga muchísimo y no me le da oportunidad a las demás personas para hablar. Sí, pero es Entonces, que de la esas vez dos, pasada no déjame me terminar, por dejaron favor. hablar, nosotros acá ya no sabemos qué Sí, pero es que hacer. ya la hemos O sea, dejado yo ya hablar, estoy ya la al hemos borde dejado acá de hablar. la locura con Sí, pero es que, esa mire, yo le oficina. cuento lo Necesito, siguiente, mire, yo le cuento ujú. lo siguiente, yo le cuento lo siguiente. En el nivel territorial, la situación como la que usted manifiesta, que usted es sola, que no le quieren asignar a nadie, ¿verdad? Digamos que en el nivel territorial y más en un municipio como el suyo, su municipio me imagino que es de sexta categoría, Sí, digamos que ya es una ventaja que tenga una oficina. O sea, ya de entrada es una ventaja que tenga oficina, porque en la mayoría de municipios ni siquiera oficina hay. O sea, yo no le estoy diciendo que ese es el consuelo, que usted tenga oficina, ¿verdad? No me quiero, digamos, ir hacia ese análisis, sino, digamos, ¿de qué les hablé durante toda la charla? Así yo sea solo, porque muy seguramente por temas de estructura y de recursos es muy poco probable que exista una reestructuración, es decir, muchas alcaldías se están viendo abocadas a reestructuraciones. En la mayoría de municipios están trabajando para hacer reestructuraciones, pero esas reestructuraciones tienen tendencia normalmente a achicar la planta más que a agrandarla. Entonces, yo no le podría decir que nosotros desde la función pública le podemos ayudar con esa parte. Más bien lo que sí le estamos ayudando es con esta información que yo les entregué hoy para que ustedes optimicen sus recursos y trabajen realmente con la capacidad que ustedes tienen. Ahora, Pues, todos estos temas de riesgos de corrupción, eso no depende de si la oficina de planeación tiene o no tiene gente. Esto es un cumplimiento de tipo legal. Y esa es una alerta que usted ya debería estarle dando, no solamente a su representante legal, sino a la persona de planeación, porque esto tiene implicaciones disciplinarias. ¿Sí? Entonces, esta es una alerta que usted ya le debería estar generando a ella. No importa que sí, los ya lo procesos saben, no importa que ya los se los ha procesos dicho. estén desactualizados. No importa que los procesos estén desactualizados. Por el momento, si digamos dentro de esa actualización no se trabajó ese tema, no sé de qué forma, si a través de una reunión un poco más amplia en la que usted pueda participar no solo con su alcalde, sino con todos los secretarios, usted le puede explicar a ellos que realmente los procesos que vienen tienen que actualizarlos para poder trabajar todos los temas, pero eso no quiere decir que los temas yo los suelto. O sea, no es que si no Sí. tengo procesos, no tengo riesgos, no tengo indicadores, entonces la entidad no funciona y realmente eso no es verdad porque las entidades siguen funcionando. Yo lo que necesito es que esos procesos dejen de estar en el papel y empiecen a operar, pero esa tarea no es suya solamente. Esa tarea es de todos los líderes de los procesos, pero hay que entrar tal como le dije al señor de Cesar, hay que ser estratégicos, hay que llegar con unos temas los más urgentes, ¿cierto? Si yo le llego al representante legal con todo esto que usted me está diciendo, lo más seguro es que el señor no me pare bolas, ¿sí? Porque lo estoy saturando de información. Entonces, ¿qué es lo más estructural para poder arrancar el tema? Los procesos. Cuando solucionemos los procesos nos vamos a poder preocupar de los mapas de riesgos. ¿Qué pasa con los mapas de riesgos mientras tanto? Pues sigo haciendo seguimiento sobre los que tengo, ¿no es cierto? El plan anticorrupción, si no lo han publicado, ustedes ya se están viendo abocados a un incumplimiento grave, que tiene implicaciones disciplinarias, usted se lo tiene que decir a la persona de planeación, para que con mayor énfasis a través de una comunicación, o sea, hacerle entender las implicaciones de eso. Y para poder llegar a su representante legal, lo que le digo, pues hay que ser un poquito más estratégicos y tratar de ir con él, primero sobre lo más crítico, para después ir avanzando sobre lo demás. ¿Listo? Sí, doctora, Porque es yo que le yo desde agradezco aquí no le puedo mucho solucionar lo eso. que usted me ha dicho, ya me lo ha repetido en otras intervenciones. Por eso. Eso yo ya lo sé, los de planeación ya se les ha dicho desde el año 2014 sobre el incumplimiento de lo del Plan Estratégico de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, pero realmente eso no ha tenido solución porque no hay Por un eso, mire, personal para eso. hagamos una cosa, El ya alcalde que a usted no le ha solucionado. el alcalde Mire, conoce los informes de control por eso. interno, yo me he sentado con él, los anteriores alcaldes también, pero ellos tienen una visión como muy diferente
y no Por están eso. comprometidos Entonces, con mire, el hagamos sistema. una cosa para A que los podamos cerrar el comités de tema. control interno no asisten. Entonces, Mire, hagamos en una verdad, cosa para cerrar el tema. Hagamos una cosa para cerrar el tema, por favor, porque es que aquí nos podemos quedar toda la tarde. Nosotros en este momento estamos haciendo una priorización de municipios. En este momento estamos por el lado del Cauca y demás, estamos haciendo una priorización y estamos teniendo unos recursos de cooperación para poder ir a los municipios. Me comprometo a revisar si dentro de esa programación de lo que queda del año su municipio está incluido, para ver si sí está incluido, pues obviamente lo que se están visitando son las alcaldías, para ver de qué yo forma hice una la solicitud por podemos hacer. escrito. Sí, Yo pero hice una es que solicitud por escrito. toca revisar, exacto. Pero yo necesito revisar dentro de la programación si eso está. Entonces, si eso está, lo más seguro es que vamos a ir, estamos haciendo unas asistencias de semanas completas, están viajando varios profesionales para poder hacerles unas asesorías integrales y estamos, digamos, haciendo unas asesorías mucho más puntuales a las entidades que le podría servir en el caso suyo, que digamos ya es, digamos, un caso complejo. Listo, le ruego por favor Sí, que me doctora, deje las demás. y todavía Listo. pues estoy esperando respuesta. No te puedo dar más inquietud. preguntas. Ya necesito que las demás personas pregunten. Buenas tardes. Déjame preguntar a las demás personas. Ipiales. Sigue Ipiales, por favor. Adelante, Ipiales. Sí, aló, buenas tardes. Habla Javier López Meneses, asesor de control interno de la empresa de acueducto de alcantarillado en Pobando CP, el municipio de Ipiales, Nariño. Tengo una situación que se presenta cuando se formula el programa anual de auditorías. Usted sabe que cuando se inicia vigencias y cuando hay cambios de gobierno, se presenta la destitución de muchos funcionarios, el cambio de muchos funcionarios, y eso obstaculiza que el programa anual de auditorías no se cumpla, y toca retomar muchas cosas. Los mapas de riesgo que se han formulado hay que nuevamente darlos a conocer, y por esa parte pues usted sabe que la cuestión política pues también influye mucho en esas situaciones. ¿Tengo yo como asesor de control interno alguna implicación cuando yo no pueda cumplir con este programa anual de auditorías? Pues mire, de entrada le tendría yo que decir que ustedes tienen que revisar, digamos, ahorita en todas las entidades, alcaldías y las entidades, digamos, descentralizadas, empresas de servicios públicos, de los municipios debieron haber hecho un proceso de empalme. En ese proceso de empalme, el esfuerzo que se hizo grande, incluso aquí desde el DNP, fue justamente para que esa situación no se presentara. Es decir, no es que porque llegó el funcionario nuevo, entonces los procesos se caen, porque es que eso es lo que no se puede permitir. Entonces, digamos, la ejecución de su plan de auditorías no puede depender si las personas son nuevas o no son nuevas, porque es que los procesos siguen siendo los mismos. Entonces, yo lo que les sugeriría es revisar esa planeación que usted me dice que ha venido, que no se ha podido cumplir, y hacer tal vez una reconfiguración de temas y volverlos a revisar con su representante legal o con el Comité de Coordinación de Control Interno. ¿Listo? Para que eso no puede depender de si las personas saben o no saben de los temas, sino de qué es lo que está pasando con los procesos y para dónde va, digamos, la planeación y demás, pero no puede depender de las personas que llegaron nuevas. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener? Pues realmente lo que pasa es que su oficina pues deja de cumplir con sus roles, ¿verdad? Y eso, digamos que no colabora mucho para que la entidad avance. Entonces, yo lo que le sugiero es tomar usted mismo las medidas, revisar cuáles son esas auditorías que usted me dice que no ha podido hacer, cuáles han sido las circunstancias y bajo esa óptica pues volver a priorizar y hacer un replanteamiento de esa planeación. Porque finalmente todas las planeaciones tienen que ser flexibles. ¿Sí? Si finalmente hay algunas cosas que yo planeé a principio de año, no sé, puede ser un proyecto de infraestructura que se iba a revisar, por decir cualquier cosa, y ese proyecto ya no se realizó, pues materialmente yo tengo que sacar esa auditoría porque ya no voy a tener cómo hacerla. ¿Sí? Ese tipo de circunstancias tengo que analizarlas, pero analizarlas con un criterio profesional y no solamente, digamos, sacar auditorías por sacarlas, sino de acuerdo a las circunstancias que se han presentado. ¿Listo? Ya, otro asunto. Dentro de la priorización a municipios, quiero extender la invitación a la función pública pues para que nos capacite aquí al departamento de Nariño, puesto que siempre ha llegado hasta el Valle y Cauca, y acá en Nariño pues muy pocas veces los hemos tenido, y la oportunidad valga pues para que visiten nuestro departamento y nos capaciten. Muchas gracias. Sí, listo. Sí, no se preocupen, mire, para todos.
Lo que pasa es que nosotros desde el año pasado nuestra directora está muy empeñada en que nosotros hagamos unas asesorías integrales a los municipios. Quiere decir eso pues que estamos bajando un poquito el tema de la cobertura, que era lo que hacíamos antes en unos eventos grandes donde la gente participa en capacitaciones, y ya lo que estamos haciendo es yendo propiamente a las entidades a asesorar, o sea, a revisar qué tienen, a impulsarles que los equipos MESI se reúnan, que el representante legal realmente esté atento a los temas. Entonces, también revisamos ahorita para el segundo semestre a dónde vamos a ir, que hemos tenido, en este momento hemos tenido recursos nuestros y unos recursos de cooperación que nos están permitiendo ir a las entidades, lo que les decía, una semana completamente concentrados trabajando con ustedes para ayudarles con estos temas. ¿Listo? Bien. Creo que nos queda espacio para una preguntita más. Sí, quien quiera, no hay nadie Tengo más. pregunta, Villavicencio. Adelante. Vicencio, adelante. Adelante, Villavicencio. Y ya terminamos con eso. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Mayra Alejandra Manrique, soy la jefe de la Oficina de Control Interno de la S Municipal. Tengo una inquietud. El año pasado hice una auditoría a la farmacia y en el informe les dejé más o menos 20 días para que entregaran el plan de mejoramiento. Eso sucedió en noviembre. A la fecha no me lo han entregado y la verdad no encuentro como la herramienta para requerirlos y como hacerles ese seguimiento para que lo cumplan. Esa es una. La otra es que el plan de mejoramiento, como en enero estaban por ahí en la discusión, resulta que el proceso está contratado con una cooperativa. Sí, entonces ellos estaban diciendo que el plan de mejoramiento no lo entregaban hasta que la cooperativa lo firmara como responsable. Entonces yo les decía a ellos, el responsable de ese proceso tiene que ser alguien de planta y en ese caso sería la subdirectora científica, pero a la fecha no han resuelto ese problema y no me lo han radicado. Entonces estaba pensando cómo escribirles, pero la verdad no sé de qué manera actuar. Bien, sí, tal como usted lo dice, digamos, eso es un proceso que ustedes tienen tercerizado, pero no quiere decir que ustedes no tengan control sobre él. Es responsabilidad de la entidad, tiene que existir un responsable dentro de la entidad de ese tema. Para un usuario es transparente, para el usuario que asiste a esa farmacia es transparente si el que lo está atendiendo es alguien del hospital o es un tercero. Y en esa medida, como lo que está en juego es, bueno, la atención de ese usuario, pero también la imagen del hospital, es muy importante que ustedes sí tengan control sobre eso. O sea, la respuesta no es que la farmacia, que esa cooperativa es la que me tiene que firmar el plan de mejoramiento, porque digamos que ese argumento sí no es válido. No es válido. Si usted está desde noviembre con ese tema, noviembre del año pasado quiere decir que ya casi le ponemos velitas, ¿no es cierto? Ya casi cumple el año, entonces como que mejor, lo que sería ideal, sí, digamos, no sé si tal vez hacerles un último requerimiento, haciéndoles énfasis en que ellos son los responsables del tema, y ya lo siguiente es empezar a elevar la solicitud un poco más alta y será, no sé si citar al comité de coordinación, para que el representante legal también entienda que ahí pueden haber implicaciones, además que depende de los hallazgos que usted haya encontrado, porque pueden haber hallazgos ahí complicados, no sé si de inventarios, de manejo de recursos, qué sé yo, que son graves para la entidad. Entonces usted ya estaría generando las alertas, de hecho creo que ya pasaron bastantes meses, digamos que, no sé, yo tal vez le sugeriría que eso de una vez ya lo lleve como a un comité de coordinación, y el representante legal, digamos, tome las acciones para que le den respuesta a ese requerimiento suyo. Y de paso, pues para que revisen cuáles son las situaciones que se están presentando ahí, porque eso no, yo puedo tener servicios tercerizados, pero el responsable es el representante legal, el responsable es la entidad y yo tengo que responder por ese servicio que estoy prestando. ¿Listo? Entonces acuda a una instancia más alta, o sea, si usted ve que puede hacer un último requerimiento para tratar de solucionar y si definitivamente ya no, llevarlo pues a una instancia más alta para poder resolver el problema. ¿Listo? Lo haría por escrito, ¿sí? ¿Un por oficio? escrito, sí, señora. Por escrito, claro que sí. Todo tiene que quedar por escrito. Ok, vale. Muchas gracias. ¿Listo? Evidencias. Acuérdense que estamos hablando aquí de evidencias. Bien, les agradezco su tiempo. Ahorita vamos a
Les agradezco muchísimo su tiempo. Aquí en la pantallita, en la última diapositiva, está el correo institucional nuestro, que es eva@funcionpublica.gov.co. Nos pueden hacer las solicitudes de conceptos. Doctora, una preguntita del Tolima, Regional Tolima. Señor, pero rápido. Doctora, es una preguntita acerca de la sentencia 103 del 2015, acerca de las funciones de advertencia. Sí, ¿cuál es la pregunta? Doctora, nos corresponde a nosotros como jefes de control interno hacer esta función de advertencia a sabiendas de que primero le correspondía a los entes de control como es la Contraloría departamentales y nacionales. No. Mire, para responderle rápidamente, ese control de advertencia que ya no lo tienen los organismos de control, lo que quiso la sentencia, esa sentencia, si ustedes la leen, nosotros tenemos una circular. Es que me cogió usted fuera de base, pero hay una circular nuestra donde nosotros hacemos una aclaración respecto del rol de los jefes de control interno. Ese control de advertencia que se le quitó a la Contraloría en la sentencia, ¿no es cierto? En el sentir de la sentencia es, si la Constitución estableció que el control interno está en la entidad, está a lo largo de la entidad, lo que necesitamos es fortalecer ese sistema, porque eso se estaba volviendo un control previo, ¿sí? Perfecto. Entonces, no es que usted va a ejercer esa labor, porque esa labor no es suya. Lo que usted sí necesita es decirle a su representante legal que lo que se necesita es reforzar el sistema, ¿no es cierto? Fortalecer el sistema para que tenga mejores mecanismos de control. Y usted, como jefe de control interno, siempre ustedes han tenido la función de generar alertas, ¿no es cierto? De decirle al representante legal posibles situaciones a las que se pueda ver abocada la entidad, pero en ningún momento ustedes están supliendo la labor de control de advertencia que hacía la Contraloría. ¿Listo? Doctora, pero sí, perfecto. Pero de todos modos, a nosotros nos han capacitado, aquí sí, Tolima, que la función de advertencia debe estar ahora recaída en las oficinas de control interno. No, señor, esa es una mala interpretación de los temas. Esa es una mala interpretación de los temas. Yo le sugeriría, si usted quiere, háganos la solicitud de concepto, que nosotros ya hemos emitido conceptos en ese sentido, y de hecho hay una circular. Es que no la tengo, la verdad no la tengo, el número no lo tengo aquí de memoria, para decírsela, pero hay una circular que nosotros sacamos como función pública, justamente para evitar ese tipo de interpretaciones en las regiones. Perfecto, doctora, entendido. Bueno. Sería bueno que nos la publicara en la página o en algún sitio para nosotros poder dar aplicación. Claro que sí, debe estar. Lo que pasa es que no recuerdo el número como para que la podamos buscar. Pero si quiere, pídanos el concepto, que ahí en el concepto también se la podemos hacer llegar. Listo, doctora, gracias. Bueno, listo. Ahora sí cerramos. Muchísimas gracias a todos. Al correo eva@funcionpublica.gov.co